Dios les bendiga. Hoy vamos a estar comenzando con una nueva serie, una serie que vamos a estar tratando sobre el alcance de la soberanía de Dios, sobre la soberanía de Dios y el alcance de la libertad humana, de la libertad de elección de los hombres. Quiero estar tocando este tema y lo vamos a estar haciendo en una serie de varios mensajes, porque esto define gran parte de nuestro entendimiento de Dios y define gran parte de nuestro entendimiento sobre nuestro comportamiento también, hasta nuestro tipo de oración. A veces estamos esperando en Dios. A veces creemos que Dios ya determina las cosas de una manera, ya están establecidas y que toman su curso y que no se puede escapar de ese curso. Y bueno, con estos mensajes vamos a estar tratando de traer un poco de entendimiento a este asunto. Le pido al Señor que esté hablándonos en este tiempo, en estos minutos que tenemos por delante. Amado, te pedimos tu gracia esté con nosotros, Señor, tu bondad, tu favor, tu misericordia, y pongas palabras en mi boca, Señor, para que puedan estar alcanzando a través de este mensaje a las personas, a los corazones que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame hacer una introducción con lo que entendemos por libertad, ¿no? La libertad está calificada como uno de los ideales más elevados del hombre. Bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos condena la esclavitud. Bien, y defiende la libertad de pensamiento, de conciencia, la libertad de religión, la libertad de educación, libertades económicas, la libertad de ingresar o salir del país y muchas otras libertades. Sentimos que es un derecho de nacimiento de todos los seres humanos, excepto cuando nuestras libertades están arrebatando la libertad de otra persona. Por supuesto. O sea, tenemos libertades de poder estar haciendo lo que deseemos, siempre y cuando no estemos quitándole la libertad a otra persona con nuestra libertad. O sea, no tengo la libertad de estar tomando la posesión de otra persona porque la otra persona tiene la libertad de tener posesiones, ¿verdad? Entonces, mi libertad no puede estar rompiendo su libertad. ¿Qué es libertad? Entonces, ¿cómo entendemos, cómo definimos libertad? Libertad es poder ejercer nuestra voluntad. En definitiva, es poder tomar nuestras decisiones. A eso lo estamos llamando libertad, al poder de ejercer nuestra voluntad y tomar decisiones. Obvio que somos conscientes de ciertas limitaciones que tenemos. Por ejemplo, limitaciones naturales. No podemos volar con nuestros brazos. Aunque quisiésemos aletear como los pájaros, no podemos volar, ¿verdad? No podemos vivir sin comer, aunque dentro de esa limitación natural sí tenemos la elección, la libertad de poder escoger qué comer, ¿verdad? También tenemos limitaciones voluntarias. Voluntariamente nos autolimitamos. Cuando somos parte de un equipo, nos autolimitamos, no hacemos lo que nosotros queremos, sino que se consensa una libertad en equipo y actuamos de acuerdo a esas normas, ¿bien? Que las decidimos por libertad, pero en el equipo, no normas individuales. Pongamos el ejemplo de un partido de fútbol. Yo no puedo estar pateando para el arco que a mí se me ocurra en ese momento. No tengo esa libertad. ¿Por qué? Porque nuestra libertad tiene esta limitación voluntaria de cuando acepté ser parte de este equipo, bueno, tengo que estar pateando para el lado que patea el equipo. Y también tenemos otro ejemplo, limitaciones sociales. Las autoridades eligen de qué lado de la ruta se debe estar viajando y todos nos ponemos de acuerdo, nos autolimitamos para estar viajando de ese lado de la ruta. ¿Tenemos la libertad de estar viajando por la izquierda o por la derecha? Sí, tenemos esa libertad. Pero nos limitamos nuestra libertad, limitamos esa libertad a estar viajando, en nuestro caso en Argentina, por el lado derecho. Romper con esa norma que establecimos hasta puede producir daños para nuestra vida y para terceros. Entonces vemos
que obviamente hay ciertas limitaciones de la libertad, pero no significa de que no tengamos la capacidad de elegir. Nosotros nos autolimitamos a algunas cosas, pero siempre consideramos que es un derecho que debe ser considerado inviolable. La libertad es un derecho que debe ser considerado inviolable. Algunos, entre ellos algunos filósofos y teólogos de la Edad Media, consideran que nuestra libertad está condicionada a factores físicos, a factores psicológicos, y que ellos son los que determinan nuestro comportamiento. En definitiva, están diciendo que como fuimos formados, como fuimos preparados, capacitados, o las limitaciones que tenemos físicas, eso va a estar determinando nuestro comportamiento. Sin embargo, entendemos que aunque puede condicionarnos ciertas circunstancias psicológicas, o podemos llegar a tener algún impulso por cómo fuimos criados o por el contexto en el que estamos viviendo, siempre en última instancia tenemos nosotros la voluntad de elegir, de decir si sí o si no. La voluntad siempre es nuestra. Las mismas leyes civiles demuestran esto. Aunque una persona pueda estar alegando, mis padres me enseñaron a robar, mis padres me dijeron que esto era lo correcto, que era bueno, si llegó a una edad, a lo que se le considera una edad de conciencia, ¿no? Aunque esté alegando que su entorno le enseñó que eso era correcto, va a estar recibiendo la pena igualmente. ¿Por qué? Porque se lo hace responsable de esto moralmente. Conocer el bien y el mal, entonces, nos hace criaturas morales. Esto es lo que nos hace criaturas morales. Y no solo conocer el bien y el mal, sino también tener la capacidad, tener la decisión para poder elegir entre una cosa y la otra. Entonces, eso nos hace, por lo tanto, responsables, ¿no? Y eso es lo que juzgamos en un tribunal. Todo esto demuestra la relación que existe en nuestra libertad de elegir y la moral. En otras palabras, podemos decir en nuestro libre albedrío, nuestra libertad de elección y la moral. También existe una relación entre la libertad de elección, el libre albedrío y el amor. ¿Por qué? Porque el amor se tiene que manifestar en libertad. Una persona que espera ser amado, el objeto al que está amando, implica que sea libre esa persona, porque si el objeto a ser amado es mecánico, está de alguna manera programado para estar respondiendo al amor de forma obligada, esta persona no se va a sentir amado, se va a sentir solo. ¿Por qué? Porque el amor es una elección y se demuestra de esa manera. Tiene que estar la posibilidad también de no amar. Tiene que estar la posibilidad de rechazar para que sea un amor voluntario y la persona se sienta correspondida en ese amor. Entonces, la libertad de elegir implica que podamos elegir amar o no amar también. Y esto incluye a Dios. Con esta introducción que es moral, que es racional, que es lógica, que es una introducción con los parámetros en los que nos movemos en el mundo en el que estamos viviendo, vamos a introducirnos al texto bíblico. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios nos creó a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Bien? Nos creó a su semejanza. ¿Qué comprende la imagen de Dios? ¿Qué comprende la semejanza de Dios? No está hablando de forma. No está hablando de una forma externa, de que nos parecemos externamente a Dios, si Dios pudiésemos decir que tiene alguna forma. La imagen y semejanza de Dios de que está hablando es primeramente que somos seres espirituales como Dios. Sopló aliento de vida, nos dio espíritu, somos seres espirituales como Dios. Y también somos seres morales,
Somos seres morales que conocemos el bien y el mal y tenemos la capacidad de elegir entre ellos. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, un capítulo más adelante, lo pone a Adán en el Edén y pone un árbol entre todos los árboles y dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le da la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Le dice a Adán: este es el árbol del bien y del mal, estos son todos los árboles que podés estar comiendo. Así que le da la capacidad de distinguir. Le dice cuál es el camino bueno y cuál es el camino malo, ¿no? Por eso decimos que es un ser moral. Pero, aún más, no solo le da la capacidad de distinguir, sino que le da la capacidad de elegir. De elegir si estar comiendo de un fruto o estar comiendo del otro. ¿Por qué decimos que le da la capacidad de elegir? Porque el árbol Jehová no lo cercó en el Edén. El árbol no lo cerró para que sea impenetrable. No es que solamente podía distinguirlo y decir: ese es el mal, está en una vitrina inviolable, y vos conocés el mal desde lejos, pero no tenés la posibilidad de acceder a él. No, sí tenía la posibilidad. Podía desarrollar su libertad totalmente. ¿Bien? No es como, por ejemplo, ahora que estamos en este tiempo de reclusión social, que nos digan: no podés estar viajando a otro país, ¿no? Pero aunque quisieses viajar y tenés la libertad para viajar, no te van a vender boletos y no van a salir aviones. Por decreto no van a salir, ¿no? O sea que en ese sentido el Estado cercó esto y no se puede hacer eso. Bueno, Dios no cercó el árbol de la sabiduría del bien y del mal. No lo cercó. Tenía acceso. Ahora sí conocía que era lo bueno y sí conocía que era lo malo, pero no impidió que pudiera tener acceso. ¿Por qué? Porque tenía justamente la libertad para poder escoger entre lo bueno y lo malo, tenía la libertad para poder estar relacionándose con Dios en un ámbito de confianza y de relación. Mandó Dios, dice, y mandó Jehová. Ahora, no mandó por disciplina como se le puede hacer a un animal. A un animal se le puede enseñar, por ejemplo, que robar, entre comillas digo, que robar es malo. No va a entender que robar es malo. A una persona se le puede decir que robar es malo y lo va a comprender moralmente y va a entender el por qué. Ahora, un animal, nosotros estamos haciendo un asado y salta nuestro perro y se come un pedazo de carne, ¿no? Nosotros le podemos estar diciendo que es malo y el perro no va a estar entendiendo. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a estar instruyendo? Y con dura disciplina. Va a haber que pegarle unos cuantos chirlos hasta que comprenda que no se debe hacer eso. ¿Cómo domestican, cómo amaestran a los animales? Con disciplina, ¿verdad? Entonces no lo hacen porque comprendieron y porque tienen moral dentro que les hace distinguir, les da la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, sino que terminan no haciendo algo por miedo al castigo, porque saben que hay un castigo detrás. Entonces Dios no dice mandó por dura disciplina como un animal, sino por una ley de convivencia. Una ley de convivencia. Dentro de estas normas, dentro de estas leyes, dentro de estas reglas, son las reglas de convivencia que tenemos para estar manteniendo una relación de confianza, una relación de amor, ¿verdad? Ahora aparece otro personaje en Génesis capítulo 3, versículo 5, el diablo, ¿no? Que trata de convencer a Eva para que esté comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y les dice: serán como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe Dios que cuando coman de ese fruto serán como Dios?
sabiendo el conocimiento del bien y del mal. Miren, el diablo es mentiroso, así lo dijo Jesús, es mentiroso desde el principio. Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Desde el principio fue mentiroso. Y esta declaración que hace es totalmente mentira. Dice, serán como Dios. Primeramente, vamos a dividirlo en dos partes, esta declaración que hace. Serán como Dios. ¿A quién se lo dijo? A los seres humanos. Ya eran como Dios. ¿En qué sentido ya eran como Dios? Y no dijo Jehová en Génesis capítulo 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que, ¿cómo era el hombre? Conforme a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Eran como Dios. Eran seres morales. Eran seres morales sabiendo, distinguiendo el bien y el mal y teniendo la capacidad también de escoger la libertad. Así que les dice, seréis como Dios, mienten. Ahora dice, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Ellos ya eran como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo conoce Dios el mal? El bien, por supuesto, lo conoce por práctica, porque siempre está haciendo el bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Siempre está haciendo el bien. Ahora, el mal, Dios, ¿cómo lo conoce? Dios lo conoce moralmente. Dios lo conoce sabiendo por distinción qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero Dios nunca pecó. Dios nunca lo conoce por práctica. El diablo sí conoce el mal por práctica, pero acá le está diciendo, serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y en realidad el diablo es el que tiene experiencia del mal. Entonces, cuando aceptan esta propuesta, se dejan tentar, terminan siendo como el diablo, habiendo decidido por el mal y habiendo practicado el mal. Entonces, conocían el bien y el mal como Dios. Pero Dios conoce el mal de forma teórica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es impecable, no practica el pecado. Y no practica el pecado, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por lo tanto, nos crea con naturaleza moral capaz de conocer y de elegir. Conocer y de elegir el bien y el mal. Los seres humanos tenemos la capacidad no solo de conocer el bien y el mal, sino de elegir entre el bien y el mal. Y por otro lado, nos crea con la capacidad de amar. ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor? Hablamos de confianza, hablamos de respeto, hablamos de valor y de compromiso. Miren, en el versículo 1, en el versículo 16 del capítulo 2 dice, mandó Jehová Dios al hombre. Ese mandó no es un decreto, dijimos, no es un decreto como el de si pudiésemos comprar más dólares, los podríamos comprar, si quisiésemos, ¿no? Pero no se nos permite por decreto, ¿no? No es un decreto que impide y que no se puede tener acceso a eso, sino que es una ley que se pone, pero está abierto el abanico de las posibilidades de poder elegir y poder practicar una cosa u otra. Es establecer normas de relación que las partes aceptan libremente. Se establecen normas que las partes aceptan libremente. Por eso le dice, no comas de este árbol porque estas serán las consecuencias. Por otro lado, de otra manera le está diciendo, fuiste creado por amor, deseo tu bien, deseo bendecirte, deseo tener una relación, deseo tu amor y deseo que me elijas y tengamos relación. Y como ahora la cosa es de a dos, tenemos que ponernos de acuerdo, que tengamos relación dentro de estas normas, ¿verdad? ¿Me explico? Así como establecemos andar en la ruta por la mano derecha y por la mano izquierda, dijimos, tenemos que estar en acuerdo.
No podemos estar eligiendo una cosa u otra. Tenemos que estar en acuerdo de por qué lado estar viajando, en este caso de qué fruto estar comiendo. Así como establecemos también sernos fieles en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si no se romperá la confianza, y cuando se rompe la confianza se destruye la relación, ¿verdad? Entonces nos autolimitamos, nos ponemos normas dentro del matrimonio para estar conviviendo, para estar practicando el amor, para eso va a estar haciendo crecer la confianza, el respeto, el valor, va a estar mostrando el compromiso y la seriedad del compromiso que tomamos, ¿verdad? Si no, se rompe la confianza y se destruye la relación. Entonces les alerta diciendo, si comen de este fruto, ciertamente morirán. El resultado sería muerte. Bien, el resultado sería muerte. Ahora muchos dicen, pero comieron del fruto y no murieron. Sí murieron. Muerte, muerte, la palabra muerte bíblica, en realidad lo que significa la muerte, sea bíblico o no sea bíblico. Muerte es separación. Muerte es separación. Muerte no es dejar de existir. Muchos, mayormente los incrédulos, los ateos, los materialistas, los que piensan que solo lo que se ve es lo que existe y lo que no se ve no existe, solo ellos piensan que la muerte es aniquilación, es dejar de existir. Ahora, muerte significa separación. Cuando hablamos de muerte física, ¿qué es? La separación del cuerpo y del espíritu. La separación de lo material con lo espiritual. También la palabra nos habla de la muerte eterna, que es la segunda muerte. Y esto es la separación eterna de Dios. Estar separado eternamente de Dios. En ningún momento se habla de aniquilación. ¿Y cuándo comenzó la muerte? Si definimos muerte como separación, ¿cuándo comenzó la muerte? Cuando decidieron romper esta relación, comiendo de este fruto del mal. Esto produjo la separación. Así como en un matrimonio comienza la ruptura cuando dejan de ser fieles y se rompe esta unión, así comenzó esta separación cuando el ser humano come del fruto del mal. Entonces, vemos que nos crea con capacidad de amar, pero también con capacidad de serle fiel. Y más adelante se va a estar demostrando también de muchas otras maneras. Los mandamientos mismos nos están diciendo eso. Si el primer y gran mandamiento, dice Jesús, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus mentes. ¿Cómo nos puede estar dando un mandamiento si no tenemos la capacidad nosotros de amar? Que nos esté dando un mandamiento significa que tenemos la capacidad de poder estar cumpliéndolo o estar no cumpliéndolo. Que tenemos la capacidad de amar y la capacidad de no amar. Por lo tanto, el mismo mandamiento nos está mostrando que tenemos esta capacidad. Y no solo la capacidad de amar, sino la capacidad también de serle fiel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ese mandato, sé fiel hasta la muerte, esa exhortación, sé fiel hasta la muerte y yo te premiaré, nos está hablando de que tenemos la capacidad de ser fieles o la capacidad de serles infiel a Dios. Si somos fieles vamos a estar recibiendo la corona de vida. Si somos infieles a Dios no vamos a estar recibiéndola por implicancia. Así que entendemos que Dios nos crea con naturaleza moral capaz de conocer y capaz de elegir por nuestra propia voluntad entre el bien y el mal. Y Dios nos crea con la capacidad de amar, de aceptarlo, de ponernos bajo estas normas de convivencia mutua y de serle fieles a Dios. Vamos a ver más adelante que la salvación no viene de nosotros. Si Él no se hubiese acercado, si Él no hubiese dado el primer paso, no podríamos estar alcanzándolo a Él, por supuesto. Pero esto no implica que nosotros no tengamos la libertad de decir acepto esto, acepto
esta demostración de amor que hiciste primero o la rechazo. Pero vamos a estar viéndolo más adelante. Hasta aquí quería estar compartiéndote esta tarde y espero que haya sido de bendición este mensaje. Vamos a hacer una pequeña oración. Amado Señor, te quiero dar gracias por esta oportunidad, Señor, de poder estar compartiendo tu palabra, y te pido, mi Dios, que toda persona, todo hermano que esté necesitando este mensaje y toda persona, aún no creyentes, que estén necesitando este mensaje y hayan sido confundidos por pensamientos o por doctrinas, Señor, contrarias a tu verdad, a tu palabra, sean confrontados a través de tu palabra, Señor, sean movidos, Señor, por tu Espíritu Santo, y puedan estar conociendo tu carácter, Señor, puedan estar conociendo tu amor, conociendo tu bondad y conociendo la manera, Señor, en que nos creaste para que por propia voluntad podamos estar manifestándote también amor, Señor, y devolviéndote de alguna manera o siendo partícipes de ese amor mutuo que querías con tu creación, con cada uno de nosotros. Te pido estés bendiciendo a mis hermanos y estés usando este mensaje, Señor, para estar trayendo luz. Gracias te doy por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho, tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios les bendiga.